Michel Platini, el gran cerebro. Es el mismo Michel Platini, la estrella más luminosa del mundo futbolístico de los 80. El cerebro nació en Gef, donde su abuelo, un piamontés apasionado del fútbol, había abierto el Café de los Deportistas, frecuentado por todos los hinchas locales. Vive en la calle Saint-Exupéry. El escritor de la fábula del Principito, también Michel, escribirá otra bellísima. Con solo 17 años debuta en el Nancy, donde milita por 7 años. Posteriormente es fichado por el Saint-Étienne, al que consigue llevar a la consecución del título de liga. Con la selección francesa su camino también está plagado de éxitos. Su historia con la camiseta blanca y negra del Juventus vamos a conocerla con un periodista que se ha convertido en su gran amigo. Le llamábamos el rey, pero no se le había subido la corona a la cabeza cuando le conocí. Justo llevaba un vendaje a modo de turbante que le hacía parecer un personaje o caricatura de dibujos animados. Estaba en Saint-Germain-en-Laye, donde el periódico, mi periódico, La Stampa, me envió para entrevistar a Platini. Aquel día Platini, en un entrenamiento, chocó con Batistón y resultó con un traumatismo craneal leve, ligero, pero suficiente para impedirle jugar al día siguiente. Bearzot, el entrenador, debía estudiar si él era el mismo que habíamos visto en la Francia del Mundial de Argentina. Yo, como periodista, debía descubrir a este Platini. Conté con la ayuda de la constancia, la paciencia y sobre todo la complicidad de un camarero conocido de ambos, que maniobró de tal modo que a las 5 de la tarde, después de haber reposado en cama durante un largo tiempo, me dio una cita en este parque de Saint-Germain-en-Laye. Se mostró desconfiado, claro, pues no conocía al periodista italiano que quería entrevistarle. También le apretaba el vendaje y la Juve le había tocado para conocer su situación, aunque su pensamiento estaba con el Inter, que era el primer equipo que había contactado con él, pero que mostraba serias dudas de la forma física de este fuera de serie. Es la gran Juve de Agnelli, Boniperti y Trapattoni la que se apropia de este número 10, el más en forma de Europa. El hombre capaz de hacer dar el salto cualitativo a una escuadra ya fortísima. Y los efectos son inmediatamente visibles. Es espectacular desde el primer partido de la Copa de Italia. Sabíamos ya quién era Platini. Aunque desechamos su fichaje después del Mundial del 78 por su actuación desafortunada, posteriormente demostró un buen nivel internacional, un gran desarrollo y madurez. Por ejemplo, en el Mundial de España. Así que busqué el modo de seguirle y afortunadamente después de hacerle llegar a Turín. Se incorporó a una plantilla en la que había 6 campeones mundiales y el que se sentía el rey en realidad demostró un poco de recelo. Era una gran ostentación, mucho más porque Platini sufría de pubialgia y no podía demostrar a estos 6 campeones del mundo que él era el rey, aunque sin el título. Por esto sufría, y no solo en el campo. Recuerdo que no se ejercitaba nunca en sus golpes francos, que eran su caballo de batalla, su carta de presentación. Los primeros días estaba callado y estudiaba la situación. Busqué intercambiar alguna impresión con él y muy inteligentemente me dijo: Mister, yo soy nuevo, no he ganado nada. No he ganado el Mundial, quiero intentar aprender. Aprendió mucho, deprisa, solo y en conjunto, y después se integró a lo grande. Campeonato 1982-83. Al principio, Platini sufre. Le cuesta adaptarse al fútbol más competitivo del calcio italiano, en el que lo fundamental son los resultados. La Juve lucha por el campeonato de la Copa. La Roma es inalcanzable, aunque los blanquinegros la hayan superado en las 2 confrontaciones directas. Una vez adaptado al fútbol italiano, Michel no conoce más obstáculos, grandes jugadas y muchos goles, tantos como para luchar duramente como máximo goleador.
Ahora conoce mejor a los jugadores y el medio del campo. Podía trabajar mejor en la Juve. Campeonato italiano de calcio 82-83. Máximo goleador Michel Platini, 16 goles. Es necesario comparar el trabajoso primer año de Platini con el trabajoso adiós del viejo Boniek, alias Sivi, con el cual Platini estableció aquello que nosotros llamamos la solidarnosc de los dos extranjeros en dificultades. Los dos extranjeros que parecían dos elementos extraños en un equipo ya muy fuerte, que con ellos dos debía enriquecerse, pero que inicialmente parecía daba la imagen de pobreza. Los dos extranjeros tras 6 meses se integraron y pasaron a ser dos pilares básicos de un equipo lleno de ellos. Y hay aquí Michel y Sivi, dos extraordinarios profesores para impartir una dura lección al ganador de la Copa de Europa, el Aston Villa. Del Birmingham contra el Aston Villa, campeón de Europa que defendía su título. En los campos ingleses siempre la Juve ha sufrido mucho, ganando o perdiendo copas. El encuentro supuso el examen final, la obra maestra, un magnífico partido. Atenas representó el final de una situación psíquica y física de agotamiento. Significó el cambio. Fue el último tropiezo debido a la falta de energía psicofísica, a las toxinas, los nervios. Yo digo por el estiramiento nervioso que el Mundial había producido. Tras la amarga noche de Atenas, Michel ofrece a los tifosi una victoria de consolación. La Copa de Italia, obtenida contra el Verona en un partido tenso, con prórrogas y con 2 goles decisivos de nuestro protagonista. Comienza así el capítulo de los triunfos de Platini con la camiseta blanquinegra.
He aquí el recuerdo de quienes lo han apreciado también fuera del campo de juego, cuando el dios del balón descendía a la tierra para confundirse voluntariamente con los mortales. Platini es una persona absolutamente tranquila. Una buena persona, a la que le gustaba vivir solo, con unos pocos amigos en Turín, para pasar la tarde con su gente. No sé, diría que Michel era demasiado normal como para poder contar nada en especial. Segundo campeonato de Platini con la Juve. Supone el triunfo, victoria en el 21º Scudetto para los blanquinegros y de nuevo rey de los goleadores, por encima nada más y nada menos que de otro as del fútbol mundial, Fico. Michel conquista a la gente también por su deportividad. Hemos jugado bien los últimos 5 minutos, pero no ha sido bastante. Los tifosi del Comunale conocen el placer de una segura cita dominical con el espectáculo de sus jugadas y goles, con el fútbol cuando se hace arte. El reconocimiento de los méritos del adversario, la ironía típica de quien se divierte haciendo el juego más bello del mundo, del que desarrolla su profesión con incansable pasión. Creo que es justo, un resultado justo porque hasta el 1-0, desde el gol de Conti, veía mal a nuestro equipo. Y habríamos firmado, creo que por un punto. Después hemos tenido ventaja con el 2-1 y nos han hecho un gol en el último minuto. Lo habéis visto todos, habríamos preferido el triunfo final, pero han luchado durante todo el partido y han conseguido ese gol. El empate me parece justo. Cuando íbamos con ventaja jugamos muy bien. Después nos han empatado y nos hemos quedado atrás. Tuvimos problemas, así que un punto siempre es bueno. No hemos jugado muy bien este partido, estábamos como esperando. He lanzado por ese lado porque todos esperaban que tirase por el otro. Ahora las faltas las tiro por los dos lados.
Hemos sufrido mucho, hemos conseguido unos rápidos contraataques y dimos un duro y bello espectáculo. A pesar de que no hemos ganado, estamos contentos. Campeonato italiano de fútbol 1983-84, primer clasificado Juventus, máximo goleador Michel Platini, 20 goles. Yo creo que un artista intenta darse un estilo, un look, aunque parezca informal, improvisado. Platini tenía un defecto que ahora al final se ha aumentado. Tenía las pantorrillas grandes, como de matrona, una cadera ancha, e intentaba disimular esta anomalía con la camiseta por fuera. Lentamente se la iba sacando. Total que comenzaba con la camiseta remetida y terminaba con la camiseta tapando los pantalones. Esta camiseta por fuera reducía los pantalones a nada, a un mini pantalón, lo que le daba una línea elegantísima, exactamente como su juego. Aquí no nos gusta que se lleve la camiseta por fuera, pero a él nadie le decía nada. Los demás se callaban. Ni aun con la camiseta por fuera tenía buena figura. Pero él era Platini. ¿El rey? Para él todo estaba bien. Oiga, perdone, señor Rosso, Platini, ¿cómo era fuera del campo? Fuera del campo era un tipo muy bromista. Le gustaba mucho hacer bromas. Se divertía. Era un poco burlón, pero educadísimo. Le gustaba bromear. Como indica su signo, él nació Géminis, doble personalidad. Esto implica contradicciones consigo mismo. Por otro lado, muy preciso, lineal y muy puntilloso. La misma precisión que tiene en las citas, Michel la mantiene también en el campo. En Basilea, con el pase de un balón a Vignola, que se transforma en un pequeño Platini mediante un gol excepcional. Es la conquista de un trofeo inédito para la escuadra blanquinegra, la Recopa de Europa, contra un adversario muy difícil, el Oporto. 1985. La Juve lucha en varios frentes, pero sobre todo en el más codiciado, la Copa de Europa, a conquistar después de las desilusiones pasadas. Michel es el hombre más apto para guiar al equipo por los estadios de toda Europa. Creo con toda sinceridad que yo le he ayudado mucho, porque él era un jugador más conocido por su bravura. También porque para permanecer por mucho tiempo sentado en el trono del mejor, se requiere la ayuda de los otros. No estaba celoso de Michel. Me gustaba porque teniendo tanto éxito, dejaba espacio a los otros. Me gustaba cederle cualquier posibilidad de gol,
o serle útil para darle un pase en profundidad. En el campeonato del 84-85, la Juve no se empeña en repetir el éxito del año anterior. Sin embargo, Platini sí repite. El título europeo conquistado triunfalmente con su país y una nueva avalancha de goles le coronan por tercera vez como rey de la clasificación de los goleadores. La alianza con Boniek regala momentos de juego inigualable, velocísimos cambios y encuentros de auténticos malabaristas. Pero lo que diga no cuenta. El equipo ha jugado bastante bien, no peor que las otras veces, porque no era posible, así que habremos jugado mejor. Digamos que hemos jugado mejor, pero sin pensar en el resultado. Esperemos que la fortuna vuelva a nuestro lado. Son ya 2 partidos que nos meten un gol en el último minuto. Es mérito de los otros equipos, el juego es así. He convencido a nuestro entrenador. Nuestros tifosi y seguramente los especialistas que están en la tribuna pueden tener pareceres distintos. Diríamos que el problema está en jugar mejor y llevar puntos a casa. Todos tenemos problemas. Me parece que el Nápoles no marcha muy bien. Es un problema que trae cola, por lo que Maradona tiene razón en que no podrá venir aquí. Sobre los penaltis yo soy el encargado de lanzarlos normalmente y si son comprometidos con mayor razón.
Campeonato italiano de fútbol 1984-1985. Máximo goleador Michel Platini, 18 goles. Enero 1985. Turín, que hoy está así de hermosa, estaba completamente blanca de nieve. Había caído una nevada increíble. A pesar de ello, prácticamente se jugó, por voluntad de Boniperti, en una especie de preestreno de la Supercopa entre la Juventus y el Liverpool. Sí, fue una tarde de frío glacial, en una atmósfera, en un ambiente polar, con un detalle que chocó a todos, que fue aquel balón de color butano. El Liverpool vino prácticamente roto de la furia del Este, de los Leones de Lodz. Y aquella fue la gran tarde de Boniek, conducido por Michel Platini. Aquí, aquella tarde, los papeles se invirtieron y le tocó a Boniek vestirse la gloria que normalmente estaba destinada a su gemelo, es decir, Platini. Hoy, a unos cuantos años de distancia, puedo decir que el gol que más placer me ha dado fue aquel tercero marcado en la semifinal de Copa de Europa contra el Burdeos en Turín, que en cierta forma coronaba también nuestra amistad. Recuerdo que recibí un pase de alguien por la izquierda. Salí después de driblar a uno, dos hombres, y le envié un buen pase al borde del área y él logra un precioso gol. Yo me arrodillé y en la veintena de metros que nos separaban consiguió driblar a todos para venir a abrazarme. Sí, formaron un binomio que ha funcionado hasta el final. Funcionó también en Bruselas, donde los pases de Platini, tan rápidos y precisos como los disparos de Boniek, hicieron que el árbitro se equivocara, creyendo que la falta a Boniek fue cometida en el área, o mejor dicho, sobre la línea del área, mientras que todos habíamos visto claramente que era fuera. Platini dijo aquella tarde: para mí el fútbol está muerto. Comparto plenamente su dolor. El golpe. Pero todavía queda mucho por sufrir. El fútbol se juega en aquel rectángulo delimitado por las líneas blancas. Fuera se juega otra partida, que es hija a veces de la desesperación que reina sobre el hombre. Creo que para ellos, estos hooligans, el partido era lo que menos contaba. Se jugó después, pero Platini sabía, todo el equipo sabía, que los muertos eran ya una decena. Creo que un hombre intenta olvidarse del resto de sus problemas, incluso los familiares, en aquel momento en que como profesional hace suyo el trabajo. Como campeón desarrolla su jugada. Como hombre transforma en un gesto técnico y atlético aquella que es la esencia de su trabajo. La responsabilidad que Platini sintió entonces sobre sí, creo que no la había sentido ni antes ni después.
Pero sin el calor del público, un artista como él no puede vivir. Por la descalificación del estadio del Comunale y luego los incidentes de Bruselas, Platini tuvo que afrontar la situación anómala de jugar a puerta cerrada en un campo totalmente desierto. Por fortuna, solo fue una vez. Al rey estaban destinados incluso los aplausos del público más lejano, el de Tokio. La apoteosis, el último acto donde el rey llega a emperador. En definitiva, es el país del sol naciente, la tierra del emperador. Y justo sobre aquel campo repelado, de una hierba destrozada, Platini firmó el que creo es el gol más bello de toda su vida. Un gol que el árbitro anuló por fuera de juego posicional. Un gol bellísimo, muy preciso. Tirado sobre la hierba, con el mentón apoyado en el brazo como diciendo: ¿qué he venido a hacer yo aquí? Todo contribuyó a crear un suspense que creció en la prórroga y en la reglamentaria ronda de penaltis, en la que Platini consiguió el gol del triunfo. Antes del último disparo que paré, Platini estaba viniendo hacia mí para abrazarme, pero debió pensar que no debía cortar la concentración que había en el área. Hemos hablado de pantalones, de camisetas fuera de los pantalones, pero ¿cómo era la carrera de Platini? Absurda, deslavazada, como batir con un pie en un plato. Tenía las puntas un poco desviadas, una gota, pero esto no incidía negativamente sobre la eficiencia de sus acciones, sobre la eficacia de su dirección, de todos los gestos técnicos. Además, él tenía una buena elasticidad. Incluso en el tenis creo que si hubiese comenzado de pequeño, hubiera llegado a ser alguien porque tenía algo más que los otros. Se movía con mucha ligereza, agilidad, ritmo. Y luego tenía algo más que los otros. Simplemente estaba sereno siempre, en casi toda circunstancia. Y hacía todo con una facilidad para lo que los otros, a pesar de hacerlo, requerían horas de entrenamiento. Campeonato 1985-86. Es el 22º Scudetto para la Juve, obtenido en un rocambolesco enfrentamiento con la Roma. Platini marca menos goles que los años anteriores, manteniéndose empero como el más peligroso atacante de los blanquinegros. Ya estamos acostumbrados a considerar normales las hazañas de Michel, de tan frecuentes. Recordándolas hoy, nos transmiten la emoción y alegría de un jugador que, como él gustaba decir, estaba siempre en las nubes. He tenido la suerte de que cada vez que chutaba el balón se metía dentro.
Campeonato italiano de fútbol 84-85, primer clasificado la Juventus, Platini, 19 goles. Es muy fácil querer a un jugador como Platini, porque verdaderamente es espontáneo. Un chico inteligente. Era un chico que a veces daba la impresión de que escondía el pie, pero en vez de esto, siempre ha dado todo lo que podía dar. Tú llegas al Inter y el primer año que entrenas al Turín te hicieron una broma. Él y Cabrini te cogieron por el sobaco y ¿qué te hicieron? Bueno, me distrajeron. A decir verdad, que allí en aquel momento, hablando con ellos, me encontré en la otra parte de la mitad del campo. Y me di cuenta, solo antes de sentarme, de que me encontraba en el viejo banquillo de la Juve. La buena relación, el aprecio entre Platini y el abogado, entre el artista inteligente y un hombre de enorme inteligencia como es el abogado Agnelli, era normal que se desarrollase. El abogado es una persona que sabe apreciar los valores de la gente, de las personas. De ahí que pudiese hablar y bromear con Platini. Incluso cuando llega el momento en que Platini decide retirarse. En el último año sentía mucha fatiga con los entrenamientos, no en el juego. Si no le hubiese costado tanto los entrenamientos, creo que habría continuado. Todos llegamos al final de nuestra carrera. Pienso que él ha sabido escoger el momento justo. Vino a saludarme y me dice: mi carrera está acabada. Tú debes estar todavía allí, pero yo he de irme. He terminado de jugar. ¿Intentaste convencerle? Pero tú eres joven todavía. ¿Por qué lo dejas? Así dejo sitio a los más jóvenes, respondió. Además era rico. Rico no sé. No pude ver su cartera para saber si era rico o no. De todos modos estaba mejor que yo. Podía incluso estarse tranquilo en casa. Él se esperaba otro tipo de adiós. Esperaba una despedida especial. Pero el fútbol no sabe lo que es el reconocimiento. Y este no es un discurso que valga solo para Platini, sino también para muchos otros. El fútbol es dar y tener. Y Platini había dado ya todo y estaba yéndose. Nancy, el día del adiós del fútbol. Platini viste la camiseta de la selección francesa para un partido muy querido, el que ha definido como el más importante, la lucha contra la droga. Todos los grandes campeones han venido a rendir el debido homenaje a quien ha entretenido durante tantos años al público de toda Europa. El balón lo llevó Pelé, la leyenda del fútbol de todos los tiempos. De pequeño Platini, ya el mejor entre sus amigos, tenía el sueño de firmar con el apodo de Peleatini. Ahora es Pelé quien se abraza a un recién entrado en el Olimpo de los héroes del fútbol. ¿Qué estará pensando Michel? ¿En sus extraordinarias jugadas? ¿En sus pases al hueco que han hecho la fortuna de sus compañeros? ¿En su autoritario modo de estar en el campo? O en las cosas que fueron mal,
el portero que ha parado o los pases que le han negado la alegría del gol, al infortunio que se encuentra en el campo, a los momentos de dificultad que incluso un campeón está destinado a encontrar. Quizá le hayan venido a la mente los árbitros, sus relaciones con ellos, sus ironías y aquella única vez que le expulsaron por una falta. Y recordarás los adversarios, las faltas continuas, los medios empleados para impedirte el juego de cualquier modo, la fatiga y sufrimiento que supone el fútbol, el miedo a las lesiones, los partidos calientes cuando a veces es necesario defenderse a patadas, cuando se requiere el necesario coraje para no bajar los brazos. Quizá estarás recordando el gol de falta más hermoso, el que más has querido tras tantos realizados, aquel que no hubiera parado ningún portero. ¿En qué estás pensando, Michel? ¿En tu hijo? ¿En aquel pequeño Platini que entró en el campo para sustituirte? ¿Y en aquel día lejano en el que para ti, niño, todo esto era inimaginable? La sabiduría que Michel Platini mostró en los terrenos de juego supo trasladarla al banquillo de la selección francesa.